Un niño pequeño camina unos metros detrás de su familia, en un sendero montañoso. Apenas parpadean, y el pequeño ya no está. Se organizan búsquedas masivas. Cientos de personas recorren la zona, pero no hay rastros ni huellas. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Días después, su ropa aparece doblada cuidadosamente en un lugar que ya había sido revisado más de una vez. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Quién lo puso ahí? Preguntas sin respuestas. Es un misterio que se repite una y otra vez. Miles de personas desaparecen cada año en los parques nacionales de Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero hay ciertos casos que desafían toda lógica. Personas que desaparecen sin dejar rastros, cuerpos que aparecen en lugares imposibles, perros rastreadores que se niegan a seguir su olor. Hoy hablaremos de este fenómeno tan curioso y inquietante. Bienvenidos a este podcast. Desde que descubrí el Missing 411, hay algo que no me deja en paz. No se trata solo de personas desaparecidas, es la manera en la que ocurre, la falta de pistas, los patrones que se repiten, la ausencia de respuestas. Siempre he pensado que la naturaleza es implacable, pero justa. Si te pierdes en el bosque, hay una lógica en la que sucede después. Huellas, rastros, algunas señales de que estuviste ahí, pero en estos casos no hay lógica. Es como si algo o alguien estuviera jugando con las reglas de la realidad. Bienvenidos a Proyecto Oz, este espacio donde exploramos los misterios más inquietantes. Hoy nos adentramos en un fenómeno que ha desconcertado a investigadores, guardabosques y expertos en criminología. Estamos hablando del fenómeno Missing 411. Antes de que entremos en el misterio del Missing 411, te invito a que te suscribas y compartas este video si el tema despierta tu curiosidad. Al suscribirte, formarás parte de esta comunidad que busca respuestas de los enigmas más inquietantes. Acompáñanos en este viaje dejando tu suscripción, tu like y tu comentario. Una vez dicho todo esto, avancemos y empecemos con lo que interesa. Vamos a desentrañar el caso Missing 411. Detrás de esas investigaciones se encuentra David Paulides. Es un ex detective de la policía de San José, California, y es un especialista en investigaciones de casos criminales. Pero su historia con el Missing 411 comienza de manera inesperada. Durante una visita a un parque nacional, Paulides conversó con un guardabosques que, en confianza, le reveló algo inquietante. A lo largo de los años, habían ocurrido numerosas desapariciones en circunstancias bastante extrañas. Lo más curioso era que las autoridades parecían evitar hablar del tema. Este señor empezó a investigar y descubrió que estas desapariciones seguían un patrón bastante inexplicable. Personas que se desvanecían pocos metros de sus acompañantes, niños que aparecían a kilómetros de distancias en lugares imposibles de alcanzar solos, cuerpos hallados en áreas ya registradas varias veces. Los perros rastreadores actuaban de forma inusual, a veces no encontraban ningún rastro, otras se negaban a continuar en ciertos puntos del bosque, como si algo los detuviera. El guardabosque insinuó que el Servicio de Parques Nacionales no quería que se hablara demasiado de este tema. Este encuentro despertó la curiosidad de Paulides, quien, con su experiencia en criminología, decidió investigar a fondo. Paulides comenzó a buscar datos oficiales sobre personas desaparecidas en los parques nacionales. Lo que descubrió lo dejó perplejo. No existía ningún tipo de registro detallado, a diferencia de que en la base de datos del FBI y otras agencias, la del Servicio de Parques Nacionales, la NPS, no llevaba una lista pública de las personas desaparecidas. Si alguien desaparecía en el parque, la información quedaba dispersa entre diferentes agencias locales, estatales o federales. La respuesta del gobierno fue simple. Paulides solicitó un informe a través de la Ley de Libertad de Información. La respuesta fue que todavía no tenían una base de datos de desaparecidos. Cuando este insistió en que reunieran los datos, la agencia le pidió miles de dólares por la información, como si quisiera desalentar al investigador. Esto empezó a generar más preguntas. ¿Por qué una agencia que gestiona millones de acres de parques y reservas naturales no mantiene un registro de las personas que desaparecen en sus tierras? ¿Se trata de simple negligencia o hay algo que se está ocultando? Este descubrimiento hizo que Paulides se sumergiera aún más en la investigación, recopilando casos y detectando patrones extraños en las desapariciones. Después de años de investigación, Paulides reunió cientos de casos de desaparecidos con características similares y decidió publicarlos en una serie de libros titulada Missing 411. Esta serie consta de 6 libros publicados entre el año 2012 y 2017.
sus investigaciones revelaron patrones en las desapariciones. Muchas ocurrían en zonas cercanas a ríos, acantilados o áreas con nombres extraños. No hay señales de luces, a veces la ropa de las víctimas parecen dobladas, como si alguien las hubiese dejado ahí a propósito. Casos que desafían toda lógica, niños pequeños que aparecen a kilómetros de distancia, en terrenos imposibles de cruzar sin ayuda. Estos libros atrajeron la atención de la comunidad de investigadores de lo paranormal, pero también de expertos en criminología y supervivencia. Llevaron a la producción de documentales y entrevistas que hicieron que más personas conocieran estos extraños casos. Algunos críticos han cuestionado la falta de pruebas concretas o la tendencia de Paulides a no considerar explicaciones más racionales. Hoy en día, el Missing 411 se ha convertido en uno de los temas recurrentes en los foros de misterio, podcasts y canales de investigación alternativa. Lo que comenzó como una simple conversación con un guardabosques llevó a David Paulides a descubrir uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. La falta de registros oficiales, la negativa del gobierno por facilitar información, los extraños patrones de los casos. Todo esto ha convertido el Missing 411 en un fenómeno que sigue generando debate. ¿Son desapariciones naturales mal encontradas? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿O se trata de un misterio que la humanidad aún no comprende? Lo cierto es que, gracias al trabajo de Paulides, ahora más personas saben que algo extraño está ocurriendo en los parques nacionales y las preguntas siguen sin respuestas. A lo largo de los años han surgido múltiples teorías para tratar de dar sentido a las desapariciones inexplicables que Paulides documentó. Algunas son más racionales, otras son mucho más perturbadoras y fuera de lo común. Veamos algunas de estas principales hipótesis que han intentado arrojar luz sobre estos casos tan misteriosos. Empecemos por la primera teoría, fenómeno natural. Esta teoría sugiere que las personas desaparecidas se pierden debido a condiciones extremas en la naturaleza, como tormentas repentinas, cambio de temperatura o terrenos difíciles de navegar. La desorientación puede llevar a las víctimas a perder el sentido de la dirección, especialmente si están cerca de ríos o montañas. Pero, en algunos casos, los cuerpos han sido encontrados en lugares donde ya habían revisado los equipos de investigación y rescate. Además, estos cuerpos no presentan signos de daños por animales ni heridas que indiquen un accidente evidente. La siguiente teoría es la actividad criminal oculta. Algunos investigadores sugieren que detrás de estas desapariciones podría haber actividad criminal oculta, como secuestros, tráfico de personas o incluso ataques de depredadores humanos en áreas remotas. Pero, en muchos casos, no hay rastros de lucha. Tampoco se han encontrado pruebas de animales depredadores que pudieran haber atacado a las víctimas, lo que hace dudar de esta hipótesis. La siguiente teoría son explicaciones paranormales. Algunos testigos han reportado extrañas anomalías electromagnéticas en zonas donde ocurrieron las desapariciones. Además, hay personas que afirman haber visto luces extrañas o avistamientos ovnis en las cercanías de las áreas afectadas. Varias personas que han desaparecido y regresado afirman que perdieron la noción del tiempo en el bosque, como si el mismo tiempo hubiera pasado de manera distorsionada. Otros, incluso, vieron luces misteriosas en el cielo o figuras flotantes durante sus expediciones. Bastante extraño, la verdad, pero la teoría número 4 refleja a los seres desconocidos. Esta hipótesis sugiere que las desapariciones pueden ser causadas por seres desconocidos o fuerzas no humanas. Testigos han mencionado haber visto figuras altas, sombras extrañas en los bosques. Algunos incluso afirman haber oído sonidos inexplicables, como susurros o ruidos que no corresponden a ningún animal conocido. Hay quienes afirman haber visto huellas enormes en la tierra, posiblemente pertenecientes a criaturas desconocidas. Otros aseguran que sintieron presencias extrañas mientras exploraban la zona donde las desapariciones ocurrieron. La verdad que mientras más indagamos en las teorías que pueden explicar este fenómeno, más curiosos y extraños nos quedamos. ¿Cuál de estas teorías te convence más? ¿O crees que hay una explicación que no hemos considerado? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Este misterio sigue abierto y todos tenemos una pieza del rompecabezas. Una vez llegados a este punto, creo que era importantísimo recabar toda la información para que pudieras entender el caso al completo, porque es un caso que a mí me ha tenido particularmente en vela desde que lo conocí. Si trajese un caso directamente a este podcast, pues no terminaría nunca. Así que si te gusta estos casos, si te gusta lo que voy a contar a continuación, te pido que me lo dejes saber en los comentarios. Nuevamente da tu like y por favor comparte el video. Si veo que es apoyado, traer una segunda parte, una tercera parte. Tenemos partes para de aquí a 100, porque son infinidad de casos, cada uno más extraño que el anterior. Así que una vez dicho esto, pasemos directamente con 5 de los casos más inquietantes, perturbadores y extraños del Missing 411.
El 14 de junio de 1969, Dennis Martin, un niño de 6 años, desapareció misteriosamente mientras jugaba con otros niños en el Parque Nacional de Great Smoky Mountains. Lo que parecía ser una tarde normal de diversión en la naturaleza, rápidamente se convirtió en uno de los casos más desconcertantes de desapariciones en la historia de los Estados Unidos. Dennis se encontraba jugando con su hermano y otros 2 niños, corriendo a través del bosque, cuando en un momento de distracción simplemente desapareció. Sus familiares pensaron que solo estaba escondido en algún lugar cercano, pero después de un rato sin respuestas, comenzaron a buscarlo con más urgencia. Lo que parecía un simple juego, pronto se convirtió en una búsqueda angustiosa. Más de 1.400 personas participaron en la búsqueda de Dennis, cubriendo miles de hectáreas del parque. A pesar de la exhaustiva búsqueda, no se halló ni una sola pista de su paradero. Sin embargo, uno de los testigos afirmó haber visto una figura extraña moviéndose entre los árboles, llevándose algo en dirección al bosque profundo. El testigo insistió en que vio una figura grande, algo que parecía llevarse a Dennis, pero la búsqueda no reveló ninguna huella ni rastro físico que confirmara esa teoría. A pesar de la gran cantidad de personas que buscaron, no se encontró ningún rastro de señal de vida de Dennis, ni en las semanas posteriores. A este punto nos preguntamos, ¿qué ocurrió realmente con Dennis? ¿Fue víctima de un accidente o estamos ante algo mucho más extraño? Las teorías sobre su desaparición siguen siendo diversas. Algunos sugieren que pudo haberse perdido y murió por las duras condiciones del terreno. Otros sugieren que la desaparición podría haber estado relacionada con algún tipo de actividad criminal o fenómenos paranormales que se dan en esa región. Hasta el día de hoy, Dennis Martin sigue siendo uno de los casos más desconcertantes y sin resolver de la historia de los parques nacionales. En el año de 1999, en el corazón de Colorado, un niño de 3 años, llamado Yarit Atadero, desapareció sin dejar rastros mientras paseaba por un sendero junto a su familia. Lo que pareció una caminata tranquila se convirtió en una búsqueda desesperada que duró semanas. El 24 de octubre, Yarit caminaba con su familia en una zona remota cerca de Crystal Mountain, cuando, en un momento de distracción, desapareció sin dejar rastros ni pistas. La familia, al darse cuenta de la desaparición, comenzaron a buscar frenéticamente, pero el niño no apareció. La búsqueda por parte de la familia y las autoridades fue masiva, con helicópteros, perros rastreadores y cientos de voluntarios que cubrieron la zona, pero no encontraron ni rastros de Yarit. Durante semanas, el área fue revisada con lupa, pero el niño pareció haberse desvanecido. Un año después, algo inexplicable ocurrió. Se encontró la ropa de Yarit doblada cuidadosamente en un área extremadamente remota y difícil de acceder. Un lugar donde los rescatistas nunca hubieran estado. La ropa estaba perfectamente doblada, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. Jamás se supo nada de este chico. ¿Qué pasó realmente con Yarit Atadero? ¿Es posible que haya sido víctima de algo más allá de lo que entendemos? ¿Crees que su desaparición tiene alguna explicación lógica o estamos ante un misterio sin resolver? Hasta el día de hoy, Yarit Atadero continúa desaparecido. El 10 de julio del año 2015, Dior Kunz, un niño de 2 años, desapareció mientras estaba en un camping con su familia en una remota área de Idaho. Lo que pareció ser un día común de diversión en la naturaleza, terminó en uno de los casos más extraños y desconcertantes de desapariciones en los últimos años. El pequeño niño Dior estaba jugando cerca de su campamento con su padre y su abuelo. En un momento de distracción, el niño simplemente desapareció sin dejar rastro. Su familia, alarmada, comenzó a buscarlo de inmediato, pero no encontraron ninguna pista de su paradero. Los perros rescatistas y la familia se adentraron en el bosque en busca del niño. A pesar de la ayuda de los perros rastreadores, los caninos no pudieron seguir el rastro del niño. Estos se dirigieron por varios caminos, pero parecía que el rastro del pequeño se había desvanecido por completo. Lo extraño del caso es que a pesar de la exhaustiva búsqueda y de los perros entrenados, no se hallaron señales de Dior. Nadie sabe si se perdió en el bosque, fue secuestrado o algo mucho más oscuro. Las teorías sobre lo sucedido han ido desde una desaparición accidental hasta la posibilidad de que alguien dentro del grupo de campistas tuviera algo que ver. Con el paso de los años, la desaparición de Dior Kunz sigue sin resolverse. Las preguntas sobre lo que sucedió esa tarde permanecen en el aire, sin unas respuestas claras. Ahora nos remontamos en el tiempo hacia el año de 1981 para conocer el caso de Stacey Arras, una joven de 14 años que desapareció de manera inexplicable mientras realizaba una excursión en el Yosemite, un parque nacional famoso por su belleza natural, pero también por sus misterios.
Lo que comenzó como una caminata tranquila, con un grupo de excursionistas, terminó con una desaparición que jamás fue resuelta. Stacy caminaba con su grupo de senderos cerca del John Smith, a solo unos pocos metros de distancia de sus compañeros. Sin embargo, en un parpadeo, ella simplemente desapareció sin dejar rastros. Al principio pensaron que simplemente se había apartado del grupo, pero cuando no regresó, la búsqueda comenzó de inmediato. Esta búsqueda fue exhaustiva, con rescatistas y perros rastreadores y helicópteros que sobrevolaban la zona. A pesar de las intensas operaciones de rescate, no se encontraron rastros de Stacy, ni señales claras de su paradero. Parecía como si se hubiese desvanecido en el aire. En una extraña vuelta de los hechos, los rescatistas encontraron una lente de la cámara de Stacy en el suelo, en una zona que ya había sido revisada previamente. La lente fue la única pista encontrada durante la búsqueda, y no había rastros de la joven. ¿Por qué estaba allí entonces en un lugar tan aislado? ¿Y por qué nadie vio a Stacy? La verdad que es uno de los casos que más misterio ha generado a lo largo de los años, pero nadie sabe darle una respuesta concreta. ¿Tú, qué crees que sucedió con Stacy Arras? ¿Fue una desaparición accidental o algo más oscuro ocurrió en las montañas de Yosemite? Déjanos tu teoría en los comentarios. Sin irnos más lejos, en el mismo parque de Yosemite, pero esta vez en el año del 2013, un niño de 7 años llamado Lucas desapareció mientras jugaba con su familia en un campamento dentro del Parque Nacional. Lo que pareció ser una simple excursión de familia, pronto se convirtió en un escalofriante caso dentro del enigmático fenómeno Missing 411. Aquella tarde, Lucas y su familia estaban disfrutando de un paseo por el parque. Mientras exploraban una zona cercana al campamento, Lucas decidió alejarse un poco para seguir explorando por su cuenta. Sus padres no pensaron nada raro, en principio, simplemente que el niño volvería unos pocos minutos después, como siempre solía hacer. Sin embargo, al pasar el tiempo y no volver a ver a Lucas regresar, comenzaron a alarmarse. Buscaron por todo el área, gritando su nombre, pero no hubo respuestas. Lo que parecía una pequeña aventura de un niño, pronto se convirtió en una desaparición misteriosa. La desaparición de Lucas rápidamente movilizó un equipo de rescate de más de 500 personas que se unieron a la búsqueda, incluyendo rescatistas, voluntarios y perros rastreadores. La búsqueda cubrió kilómetros de bosques y áreas montañosas, pero no encontraron rastros de Lucas. Los perros rastreadores no pudieron seguir su pista y los expertos estaban perplejos. El terreno estaba cubierto por maleza, pero había algo aún más extraño: no se encontraron huellas. La búsqueda en las zonas cercanas no arrojaron señales de que Lucas hubiera salido del área. La desaparición parecía completamente inexplicable. 3 días después de su desaparición, algo inexplicable ocurrió. Lucas apareció a varios kilómetros de distancia de donde habían desaparecido. Estaba descalzo, sucio y desorientado. Lo más extraño es que cuando los rescatistas lo encontraron, Lucas no recordaba cómo había llegado hasta allí. Los rescatistas no pudieron obtener información clara de Lucas, no podía recordar lo que había sucedido. Parecía como si hubiera estado en un estado de trance durante esos días. Nadie podía explicarlo. No tenía heridas, pero sus ojos reflejaban una profunda confusión. El niño, por supuesto, regresó con su familia, pero las preguntas no desaparecieron. ¿Qué le sucedió durante esos 3 días? ¿Cómo pudo desaparecer sin dejar rastros? ¿Y por qué no recordaba nada? Algunos sugieren que pudo haber sufrido un golpe en la cabeza o haber estado atrapado en una zona desconocida en el parque. Otros afirman que ese tipo de desapariciones no son casos aislados, sino parte de algo mucho más misterioso. Aunque Lucas regresó con su familia, la pregunta sigue sin respuestas. ¿Qué sucedió realmente esos días que estuvo perdido? Algunos de los testimonios sugieren que algo extraño ocurrió en ese bosque, algo que no podemos explicar con la lógica. Tom Messick, de 82 años, desapareció mientras cazaba con amigos en el Parque Estatal de Nueva York, en noviembre del año 2015. Lo que pareció ser una salida de caza tranquila, se convirtió en una desaparición misteriosa que desconcertó a todos. Tom se encontraba cazando con amigos en un área conocida del Parque Estatal de Nueva York. En un momento, se separó del grupo para explorar una zona cercana. Después de un rato, el grupo fue a buscarlo, pero Tom ya no estaba. Su arma y su equipo desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de la búsqueda intensiva que involucró a cientos de rescatistas, no se hallaron rastros ni evidencia de su paradero. Su arma y su equipo de caza, los cuales habían sido encontrados rápidamente si hubieran sufrido un accidente, tampoco aparecieron. El hecho de que Tom, un hombre con una vasta experiencia en la naturaleza, haya desaparecido sin dejar ninguna señal es aún más desconcertante. La falta de rastro y la desaparición de su equipo sugieren que algo mucho más extraño le habría ocurrido.
¿Qué piensas que le ocurrió a Tom? ¿Fue un simple accidente? ¿O estamos ante otro caso inexplicable? Los casos del Missing 911 nos muestran lo poco que realmente sabemos sobre los bosques y las zonas salvajes que habitan nuestro planeta. Las desapariciones inexplicables, los extraños patrones y las historias que desafían toda lógica nos hacen cuestionarnos cuán vulnerables somos ante lo desconocido. Algo parece estar ahí fuera, algo que hasta el día de hoy sigue sin explicación. Debo agregar que uno de los aspectos más perturbadores de estos casos es la falta de registros oficiales. El Servicio de Parques Nacionales no lleva un registro claro y completo sobre las desapariciones, lo que deja muchas preguntas sin respuestas. Y aunque algunos de estos incidentes pueden explicarse por accidentes, desorientación o problemas naturales, los patrones que se repiten en muchos de estos casos sugieren que hay algo más. Algo que podría estar allí afuera, más allá de nuestra comprensión. Ahora, quiero saber tu opinión. Después de todo lo que hemos explorado hoy, ¿crees que hay una explicación racional para estos casos? ¿O crees que hay algo más allá de nuestra comprensión? Algo más oscuro, algo que se oculta en los bosques y en las montañas. Déjame tu comentario y comparte tu perspectiva sobre lo que realmente podría estar pasando. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para más historias de misterio. Si veo que este video es apoyado muchísimo, prometo venir con una segunda parte contando más casos referente al Missing 411. Te prometo que hay infinidad de casos, unos más misteriosos que otros, y los que pretendo traer más adelante serán aún más apasionantes e intrigantes. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando algunos misterios más. Mi nombre es Darrell y esto es Proyecto Host. Hasta la próxima.